The nights we spoke with tongues of fire, the days we walked out on the wire. We were young and we were not afraid. ¿Qué tal, familia de Cielos Abiertos? ¿Cómo están? Bienvenidos otro miércoles de estudio más. El día de hoy vamos a seguir con nuestro estudio de fundamentos. Y el día de hoy quiero hablar de, para mí, uno de los fundamentos más importantes a la hora de nuestro caminar con el Señor. Si te fijas, no puedo decir que uno sea más importante que otro, porque bueno, básicamente todos van entrelazados, todos nos ayudan, todos tienen su lugar. Sin embargo, este fundamento del que voy a hablar el día de hoy, hay varios grupos de cristianos el día de hoy que no le prestan la atención necesaria o incluso niegan la eficacia de este. Y por otro lado, a veces caemos en abusos en este tema. Entonces, quiero tratarlo con delicadeza, pero con naturalidad, porque es un tema muy natural, básicamente, ¿no? Entonces, en Hechos capítulo 1, versículo 8, tenemos uno de los versículos que más he citado a lo largo de mi vida cristiana. Dice: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay una promesa dada por Dios en el Nuevo Testamento, iniciando en Lucas. Muchas veces le llaman a esto la promesa del Padre. Cuando Jesús asciende, antes de irse al cielo, les dice: no vayan a salir de Jerusalén hasta que hayan recibido la promesa del Padre. Y aquí, hablando de la misma promesa del Padre, dice: van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Quiero hacer una distinción aquí. No es que el Espíritu Santo sea poder, sino que cuando venga el Espíritu Santo, entre las cosas que Él va a traer a tu vida, va a traer un poder, va a traer un dunamis. La palabra original en el griego para poder es la palabra dunamis, de donde viene la palabra dinamita, que habla de una explosión, habla de una fuerza, algo que detona. El Señor planeó la vida del creyente como una vida dependiente a Él, a su gracia, a su misericordia, a su poder. Y Él prometió no dejarnos huérfanos. En Juan 14, 15 y 16, Jesús está despidiéndose de sus discípulos y Él promete y dice: ¿saben qué? Yo me voy, pero yo no los voy a dejar solos, yo les voy a dejar un ayudador, igual que yo, de las mismas características, la misma esencia. Todo esto viene en el original cuando dice: les dejaré otro consolador. Esa palabra otro significa otro igual a mí, misma esencia, mismas características. Y la palabra consolador es la palabra que se usa para ayudador. Yo les voy a dejar alguien que les ayude de la misma manera que si estuviera yo con ustedes. Y dice Jesús, Él me glorificará. Él les recordará todas las cosas que yo les he enseñado. Él tomará de lo mío y se los dará. Él los va a convencer de justicia, juicio y de pecado. Y el Espíritu Santo, cuando Jesús asciende, viene sobre los discípulos en Hechos capítulo 2. Es la venida del Espíritu Santo, todos los hemos leído, no me voy a ir a leerla por el tiempo. Y los inviste con un poder sobrenatural. El creyente cambia totalmente, el creyente es mudado en un nuevo hombre, porque si bien la salvación ya estaba ejecutada, les faltaba a ellos recibir la llenura y el bautismo del Espíritu Santo. Todos nosotros recibimos al Espíritu Santo cuando venimos a ser salvos. Él es el que hace la obra, Él nos guía a Cristo, Él viene a morar en nosotros. Pero hay otro nivel que es la llenura. Hay gente la que dice que esto no es cierto. Yo no sé qué hacen con Hechos capítulo 1, 2, 4, con Efesios,
cuando nos dice que seamos siempre llenos continuamente. Ahorita voy a llegar a esa parte. Pero la vida del creyente es una vida donde tenemos que vivirla llenos del poder del Espíritu Santo, llenos de la capacidad de Dios en nosotros para llevar a cabo el estilo de vida que necesitamos vivir. Ahorita te voy a decir varios aspectos en el que necesitamos ejercer el poder de Dios en nosotros, a través de nosotros, por medio del Espíritu Santo. No es nuestro poder y no es algo que merecemos, es una gracia. El Espíritu Santo es un don, un regalo de Dios, y el Espíritu Santo no es una fuerza, es Dios mismo. Es Dios el Espíritu Santo, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y Él viene a morar dentro de nosotros y a capacitarnos para poder vivir un estilo de vida sobrenatural. Ahora, no solo es este estilo de vida sobrenatural lo que tenemos herencia, más adelante voy a hablar de la comunión con el Espíritu Santo, que es otro tema totalmente distinto, pero todos tenemos acceso a la llenura del Espíritu Santo, y es algo que como creyentes debemos de procurar. ¿Ok? Era tan importante la llenura del Espíritu Santo en la vida de los creyentes que Jesús manda: no se vayan, no empiecen el ministerio, no empiecen a predicar el Evangelio sin que primero venga sobre ustedes esta llenura. Ustedes van a saber cuando venga. Sabemos que en Hechos 2 desciende, viene con el don de hablar en lenguas, y empiezan a hablar en otras lenguas. Y empieza el Espíritu Santo a moverse con señales, con sanidades. En Hechos capítulo 4 son amedrentados por el Sanedrín, y Pablo y Juan llegan con los discípulos. ¿Saben qué? Se nos ha prohibido predicar a Jesucristo, pero no vamos a dejar de hacerlo. Oran y piden, dentro de esa oración, piden que venga sobre ellos el Espíritu Santo, y vuelve a venir el Espíritu Santo con poder una vez más, después de Hechos 2, donde ya había venido. Entonces, aquí la Escritura nos muestra que Él puede venir a llenar con poder, a impartir poder, a hacer una impartición de cosas varias veces. No solamente porque ya vino una vez, ya no podemos pedir que venga a hacerlo de nuevo. Tal vez es una cuestión de semántica. Obviamente no nos ha dejado, no se ha ido. Pero mucha gente dice: es que volver a decirle lléname o ven de nuevo una vez después de haber sido salvo es una blasfemia. Y no es cierto, porque lo vemos comúnmente en la Escritura, esta petición de los apóstoles. Dice que el lugar donde estaban ellos reunidos tembló, y fueron llenos de denuedo y siguieron predicando el Evangelio. En Hechos 19, el apóstol Pablo llega a un grupo de creyentes y les pregunta: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo: ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos dicen: en el bautismo de Juan. Y les empieza a predicar y les impone manos, y desciende el Espíritu Santo sobre ellos, y son llenos del Espíritu Santo, y son discipulados por un espacio de 2 años. Y al espacio de 2 años dice que toda la región había escuchado del Evangelio, y un avivamiento sin precedentes se desata en Éfeso, donde las personas son liberadas, son sanadas. Aún la gente que no puede ir lleva paños, delantales de sus enfermos, y oran por ellos, y estos son sanados a distancia. Y vemos, me llama la atención porque dice la palabra: y hacía Dios milagros extraordinarios. Entonces, un milagro ya es suficiente extraordinario, pero se lo está remarcando, es porque había un mover muy importante de Dios en ese lugar. Y de la misma manera hemos visto al pasar los años, hemos visto cómo Dios ha visitado a su iglesia, y porque es el deseo de Dios capacitar, habilitar sobrenaturalmente al creyente para que éste pueda vivir el estilo de vida que Cristo quiere y pueda vencer en diferentes áreas. Entonces, el día de hoy yo te quiero hablar de esta llenura, que es una herencia para ti, es una herencia para tu vida, es una promesa tuya a la que tú tienes acceso. Y déjame decirte para qué necesitamos ese poder. Yo empezaría a decir: pero recibirán poder para... Y yo te diría ciertas cosas que son los puntos que voy a tratar a continuación. Número 1, poder para vivir entregados a Jesús. No hay nadie más en esta vida que infunda pasión, hambre, ganas de buscar
deslumbrarnos por la belleza de Jesús que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y empieza a mover en nuestro corazón el deseo y el fervor de buscar, de vivir apasionados, de vivir una vida más allá de la religiosidad, de vivir una vida más allá de la práctica, de tener encuentros con Dios. Pone en nosotros una insatisfacción de una vida natural y empieza a venir el deseo por lo sobrenatural de un encuentro con Dios. Hombres como Moisés que le decían: Señor, yo quiero ver tu gloria, te ruego que me muestres tu gloria. Si he hallado gracia ante tus ojos, Señor, por favor, muéstrame tu gloria. Y Dios a todos aquellos que tenían hambre y sed de ver más de Dios, experimentaron más de Dios. Me viene a la mente un Eliseo que le dice a Elías: yo quiero lo doble de lo que tú tienes, y Dios le concede este deseo, y es un anhelo por ver más de la gloria de Dios, por conocerlo más, y ese anhelo es infundido directamente por el Espíritu Santo. De modo que yo necesito estar continuamente siendo lleno del Espíritu Santo, porque el mundo me está bombardeando con deleites, con ganchos, con tentaciones. Me está poniendo un estilo de vida de una vara muy baja, donde me dice: no busques tanto a Dios, no te claves en estos rollos, mira esto, mira estos deleites. Y si yo no estoy siendo lleno del Espíritu Santo, yo voy a ser lleno de los deseos del mundo. Yo voy a ser lleno por algo, sí o sí. Y es lo más sabio por mi parte buscar la llenura del Espíritu Santo para poder estar lleno de los deseos y de los designios, de los anhelos, de las cosas santas, divinas, y no de las cosas de este mundo. Yo necesito recibir poder para vencer el pecado. Una de las primeras cosas que ocurrieron en mi vida cuando tuve mi experiencia de ser bautizado en el Espíritu Santo, que dicho sea de paso, no la recibí en una iglesia, no la recibí porque la escucharon en una predicación, fue algo soberano y fue algo totalmente de Dios. Cuando yo hice una oración, habiendo leído un libro sobre el Espíritu Santo, y le dije: Espíritu Santo, yo te quiero conocer de esta manera, y su presencia irrumpió, me llevó a estar horas orando, gimiendo, llorando, orando en lengua sin saber lo que esto era, sin haberlo visto, para haber sido influenciado por los demás. Entonces fui lleno del Espíritu Santo, y de las primeras cosas que yo me acuerdo que pasaron, una es lo que te dije ahorita: empezó a venir un hambre y un deseo por Dios mayor al que ya había tenido en mis primeros días de recién convertido. Tenía un mes y cachito. Y lo segundo fue que pude empezar a vencer pecado en mi vida. Pude empezar a dejar de hacer, de ver, aún de pensar, ¿verdad?, cosas que eran pecado en mi vida, y lo empecé a hacer de una manera tan natural, porque el Espíritu Santo me ayudó a vencer este pecado y a vencer tentaciones también. Acuérdate que la tentación no es pecado, se vuelve pecado cuando es consumado el pecado, pero venía la tentación y de alguna manera yo podía ser fuerte y resistirle con una facilidad mayor a la que anteriormente, donde había incluso ya caído en 2 o 3 cosas, ya habiendo sido nacido de nuevo. Pero viene esta llenura del Espíritu Santo y viene la capacidad de decir: no, yo quiero agradar a Dios, yo quiero vivir en santidad. Empezó a venir el Espíritu Santo, y una de las cosas que empezó a pasar también fue el poder para tener revelación de la Escritura. Empecé a leer la Escritura y empecé a entenderla como nunca la había entendido. Empezó a ser tan viva para mí, empezó a venir ríos de agua viva de este libro, empezó a emanar la sabiduría de Dios, y mi vida empezó a ser transformada conforme leía, aprendía, abrazaba la Escritura, me enamoraba de versículos, que versículos iban transformando y cambiando mi vida, iban edificándome. De tal manera que esta llenura del Espíritu Santo me llevó a tener una comprensión de la Escritura y me llevó a tener hambre por más de la palabra. El Espíritu Santo siempre te va a llevar a buscar más a Jesús, a buscar más la palabra. También empezó a venir a mí a incrementar los tiempos de oración. Mis tiempos de oración empezaron a ser horas metido en mi cuarto o en el baño con música, orando, adorando, a veces simplemente callado en su presencia. Pero empezó a venir un hambre por querer conectarme en esos tiempos con Él.
y una facilidad para conectarme con Dios y para entender su voluntad, con lo que terminó viniendo a ser mi llamado también, a decirme el Espíritu Santo cuál era mi llamado y a llamarme al ministerio y a poner planes y sueños de Dios en mi vida. Pero todo comenzó con ese primer momento donde fui lleno y donde continuamente estuve buscando esa llenura de parte de Dios. Yo te puedo decir que el Espíritu Santo es aquel que viene en nosotros y nos hace renovar tantas cosas. Jesús mismo, la palabra lo marca de una manera antes y de una manera después de que el Espíritu Santo viniera sobre él. En Lucas capítulo 1, 2, 3 y 4 nos describe a Jesús cuando es llevado al desierto para ser tentado. Dice, y fue guiado por el Espíritu, pero cuando sale del desierto, dice, y salió en el poder del Espíritu. El Espíritu Santo viene sobre nosotros, vino sobre Jesús. Jesús fue un hombre ungido con el Espíritu Santo, moviéndose en esto. Hechos capítulo 10, versículo 38 dice, y cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, y éste anduvo haciendo bienes y sanando a los enfermos, porque Dios estaba con él. Pero fue el Espíritu Santo quien vino a ungir y llenar a Jesús, y Jesús hacía lo que hacía no solo como Dios, sino como un hombre lleno del Espíritu Santo, dejándonos a nosotros el reflejo de lo que podemos caminar y de lo que podemos nosotros llegar a ser si ponemos nuestra vida a los pies del Espíritu Santo y somos llenos y nos hacemos uno con Él y abandonamos nuestro yo y nos rendimos totalmente a su voluntad. Es lo que podemos llegar a vivir, lo que vivían los apóstoles, lo que vivía Jesús. No es algo que era restringido por aquel tiempo. No te tragues esas mentiras. Esas son mentiras nacidas del mismo infierno para hacer que eviten la iglesia caminar en el poder que Dios tiene para ella. Pero nosotros tenemos una herencia en el Espíritu Santo. Tenemos una herencia en su persona, tenemos una herencia en su llenura, tenemos una herencia en su poder para ser testigos de Jesús en toda área, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra, para dar nuestra vida por Cristo. El mismo apóstol Pedro, que había negado a Jesús y había dicho, yo no le conozco, con tal de no ser victimado, ese mismo hombre, cuando fue lleno del Espíritu Santo, se levantó y empezó a predicar a Jesús, y 3,000 hombres fueron convertidos. Y cuando le impidieron predicar el evangelio, él dijo, ¿sabes qué? Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Vamos a seguir predicando y no importa que cueste mi vida, yo voy a seguir predicando a Cristo. Porque el Espíritu Santo viene y cambia radicalmente lo que somos y quiénes somos, y nos hace aquel hombre y mujer que Dios quiere que seamos, con arrojo, con denuedo, con pasión, con hambre, con sencillez de corazón, con santidad, con todo lo que el deseo de Dios sobre nosotros. Todo esto se cumple cuando viene el Espíritu Santo y somos expuestos a su llenura continua, y empieza a venir sobre nosotros los dones del Espíritu Santo, y después podemos con el tiempo, con nuestro conectar con Dios, empezar a desarrollar el fruto del Espíritu Santo también en nosotros. Mi amado, yo te animo a que tú ores en estos tiempos. Si tú ya estás en cielos abiertos, tú sabes que esto es algo a lo que siempre damos énfasis. Y muchas veces podemos llenarnos de muchas cosas del mundo, de muchas cosas de nuestro alrededor, y descuidar esta relación tan hermosa con el Espíritu Santo. Yo te aconsejo, invierte en buscarle, invierte en poner tu corazón a cuentas con Él, invierte en ayunos para exponerte, para debilitar tu carne, a exponer tu espíritu a su presencia, y que éste venga y te llene. Y no es por hacer milagros, no es por hacer señales, eso es lo de menos. Lo más hermoso es cuando eres llevado a comunión con Él y eres asombrado con Jesucristo y estás apasionado por Dios, y de repente las cosas del mundo y las cosas del pecado y las cosas que no tienen que ver con Cristo ya no te llenan, no te satisface, porque solo Jesús satisface nuestro corazón y nuestros anhelos, y es el Espíritu Santo quien nos va a llevar a esa satisfacción en Cristo, quien nos hace plenos en Jesús, quien nos lleva a las revelaciones del Hijo de Dios, a los pensamientos del Padre, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha destinado para los que le aman. Y estas mismas cosas son las que el Espíritu Santo nos revela y nos enseña. Y yo quiero que tú vivas una vida de revelación, una vida de pasión, una vida de hambre
una vida llena del Espíritu Santo. Padre, yo oro, Espíritu Santo, que ahí donde está cada persona que está viendo este video, reciba en este momento un toque tuyo, que venga tu presencia sobre él, que lo sacuda, que la sacuda, que venga a poner hambre, a poner pasión, a poner una necesidad de tu presencia, un hambre por quien eres tú, Señor, no por lo que nos das, sino por quien tú eres. Que venga una satisfacción de conocerte, que venga la plenitud de aquel que lo llena todo en todo, Señor, a través de la visita de tu Espíritu Santo. Que venga un avivamiento personal a la vida de todo creyente que está escuchando esto, sin importar, Señor, de dónde sea, Señor. Tú visita su vida, visita nuestras vidas en la madrugada, cuando estemos en la casa, en la calle. Ven y visítanos soberanamente. Y déjanos tener un encuentro poderoso contigo. En el nombre poderoso de Jesús. Te amo y oro que el Espíritu Santo venga y te llene. Hasta la próxima. The nights we spoke with tongues of fire, the days we walked out on the wire. We were young and